Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque decidiste devolverme la salud que pueda vencer a este virus del COVID. Quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedir perdón por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Quiero pedirte perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu persona, un poco más de tu amor, Señor, y de tu presencia. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en cada corazón que se encuentra con nosotros. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y que las intenciones que los aquí presentes traen en el corazón, lo ponemos en tus manos, junto con eso que angustia nuestro corazón, ese problema, esa duda, ese miedo. También ponemos en tus manos nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestros sueños, nuestros proyectos y la vida nuestra y la de nuestras familias, Señor, porque sabemos que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo con esta oración de forma pausada, sintiendo, gustando cada palabra que pronunciamos. Que cada palabra pueda salir del fondo de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien
y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quiero pedirles, queridos hermanos, queridas hermanas, que por favor intercedan por mí ante el Padre en un momento de silencio, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes. Amén. Bueno, ya en este ambiente de oración en el que continuamos, vamos a iniciar dando continuidad a la carta de los romanos que ya estuvimos leyendo. Vamos a finalizar hoy este capítulo número 12. Vamos a leer los versículos del 14 al 21. La carta a los romanos es la carta que San Pablo le escribe a los cristianos que vivían en esa época en la ciudad de Roma, evidentemente. Pero sin embargo, hoy San Pablo nos vuelve a hablar y a dirigir a cada uno de nosotros esta preciosa carta. La carta a los romanos se encuentra en nuestra Biblia inmediatamente después del libro de Hechos de los Apóstoles, este libro que estamos profundizando, que estamos estudiando, y que durante este tiempo pascual se vino leyendo día a día en esa primera lectura el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que si quieren profundizar, está todo el contenido ya disponible en YouTube, en Spotify, en Deezer, en donde ustedes quieran. Carta a los Romanos, capítulo número 12. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios, no devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza,
Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante es, queridos hermanos, queridas hermanas, que nosotros podamos acoger, que nosotros podamos abrazar estas palabras, no como San Pablo que nos habla, no como Marco que está hablando, sino como Dios mismo que en su amor hoy nos habla y nos dirige estas palabras, para que sean para nosotros un mandamiento, para que sean para nosotros un camino de vida, ¿sí? Entonces, empieza diciendo, bendigan a quienes los persiguen. Nosotros muchas veces tenemos una tendencia contraria, que solamente, que solamente Dios puede cambiarla, que es a querer devolver mal por mal. Sin embargo, aquí nos dice, bendigan a quienes los persiguen, es decir, a esa persona que nos hace daño, a esa persona a la que tal vez nadie quiera. Nosotros como cristianos tenemos el deber de rezar por ellos, por esa persona que nos hace daño, sí. Y es impresionante la paz que uno siente cuando uno logra hacer eso, cuando uno logra hacer esa oración por esa persona que te hace daño. Te libera, te sana, es realmente una bendición enorme. Así que es importante que nosotros nos animemos a practicar esto que el Señor nos está pidiendo. Y dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Es decir, no solamente estamos llamados a rezar por aquellos que nos persiguen, bendecir, desearle el bien aquellos que nos hacen el bien y no maldecir, porque eso también decía, bendigan y no maldigan. Entonces, yo puedo, ante una situación de injusticia, ante una situación de maldad en contra mía, guardar silencio. Y eso significa no maldecir. Yo guardo silencio, simplemente no digo nada, sin comentarios, y me guardo el silencio. Ese ya es un gran paso. Sin embargo, Cristo nos llama a dar un paso más, no solamente a no maldecir, sino a bendecir, a orar por aquella persona que nos hace daño. Y después nos dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Eso significa tener empatía. Significa tratar de ponerme en el lugar de esa persona que está pasando mal, pero no para sentirme mal yo, sino para poder transmitirle a esa persona lo que esa persona necesita, para poder transmitirle a esa persona lo que Dios quiere transmitirle en ese momento, no lo que yo quiero desde mi mente, desde mi corazón. Entonces, por eso es importante que podamos tener esa empatía. ¿Cómo empieza esta empatía? ¿Cómo yo me alegro con el que se alegra? ¿Cómo yo lloro con aquel que llora? Empieza por una actitud de atención, de poder mirar un poco más lejos que mis narices, poder mirar más allá de mi propia situación, de mi círculo, de mi familia, de mi gente, y poder verle a la persona. Entonces ahí yo puedo sentir, ahí yo puedo darme cuenta si esa persona está alegre, entonces yo me alegro. Puedo darme cuenta si esa persona está triste y yo le acompaño en esa tristeza. Es esa la empatía que Dios espera con nosotros, hacernos con cada uno como esa persona necesita que seamos, pero no en el sentido relativo, vamos a decir, en el que si es que esa persona necesita algo que va en contra de lo que Dios quiere, entonces ahí yo no cedo, porque mi prioridad uno es siempre Dios y hacer su voluntad. Sin embargo, es un acto de amor el poder ser flexible, el poder actuar con cada persona y en cada caso como Cristo actuaría.
Entonces, Cristo es una persona atenta. Él le ve a esa persona al borde del camino. Él le ve a esa persona que está sufriendo. Él le ve a su pueblo, Jerusalén, fallándole a Dios. Pero eso es porque Cristo tiene esa atención hacia su alrededor. Es ese amor, es ese Espíritu Santo el que le impulsa a salir de sí mismo, de sus propios problemas, de sus dificultades, y poder verle a los ladrones que estaban crucificados a sus costados y darle palabras de aliento, darle palabras de verdad, darle palabras de amor, a pesar de que él no la estaba pasando tan bien. Entonces, es fundamental, queridos hermanos, esta atención del cristiano, este ser atento, de mirar cuando llego a algún lugar, cuando camino por la calle, mirarle a las personas. Y si está en mi capacidad, si está en mis manos ayudarle, hacerlo. Siempre, queridos hermanos, esos son los pecados de omisión. Esos son los actos de amor que dejamos de hacer y que el Señor quiere que hagamos. Él quiere que salgamos al encuentro, que tengamos iniciativa, que salgamos nosotros al encuentro, no esperar a que el resto haga algo para nosotros. Si nosotros verdaderamente seguimos al Maestro, tenemos esa certeza de que no vinimos a esta tierra para ser servidos, sino para servir. No vinimos para ser servidos, sino para servir, queridos hermanos. Entonces, eso no tiene que salir de nuestra mente. Muchas veces nos entristece cuando hacemos cosas y la gente no nos retribuye, ni siquiera gracias nos dice. Tal vez ni se da cuenta de lo que estamos haciendo. Sin embargo, nosotros no lo hacemos por ellos. Nosotros lo hacemos por Dios. Nosotros lo hacemos por amor a Dios. Por amor a Dios. Y lo hacemos porque vinimos a servir. Y si nadie nos sirve, no importa, mejor para nosotros, más recompensa va a haber en nosotros, para nosotros en el cielo. Entonces, no maldigan, bendigan, alégrense, sean empáticos, lloren con los que lloran. Después dice en el 16, vivan en armonía unos con otros, vivan en armonía. Hay gente que transmite realmente esa armonía, busca estar en paz, busca solucionar los problemas, busca limar esas asperezas, busca dejar de lado las diferencias. Ese tiene que ser el cristiano, todo cristiano, queridos hermanos. Entonces, dice, vivan en armonía unos con otros, no busquen grandezas y vayan a lo humilde. Qué tendencia tan contraria a lo que el mundo nos presenta hoy. El mundo hoy nos presenta una tendencia a la megalomanía. Megalomanía. ¿Qué significa megalomanía? Todo tiene que ser grande, todo tiene que ser importante, todo tiene que ser lo más lindo, lo más nuevo, lo más grande. Entonces, ¿qué pasa? Es como que nuestro espíritu busca esa grandeza de cualquier forma. Aunque sea, no sé, tengo que ser el mejor haciendo un video de TikTok. O, no sé, tengo que ser el más chismoso de mi barrio. No sé, detalles así en donde se nota que buscamos esa grandeza. Buscamos esa grandeza. Y ahí nos damos cuenta de ese contraste entre lo que el mundo nos presenta y lo que Dios nos presenta. Dios quiere que nosotros busquemos lo humilde. El que quiera ser el más grande, que se haga el más pequeño, que se haga el último. Parece no tener sentido. Y realmente no tiene sentido para la visión del mundo. Sin embargo, para la visión de Dios nosotros sabemos que eso es así. Que el más grande de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad, siendo verdadero Dios, se encarnó. Hizo esa kenosis, ese abajamiento, ese hacerse pequeñito. Y lo hizo por amor a nosotros. Se hizo un niño pequeño, se hizo un niño pequeño que creció y vivió de tal forma que nosotros tuviésemos un ejemplo. Y nos mostró el camino, murió, pero venció a la muerte. Todo por amor. Él dice,
Nadie tiene poder para quitarme la vida. Yo mismo la entrego. Yo mismo la entrego. Entonces, qué amor tan grande es el que Él nos demostró y nos sigue demostrando hasta hoy. Entonces, es importante que demos una respuesta de amor a este Cristo. No nos quedemos con los brazos cruzados. Y nos dicen, no busquen las grandezas, vayan a lo humilde, no se tengan por sabios. Aquella persona que dice, yo no tengo nada que aprender, es tal vez la que más tenga que aprender, porque no se dio cuenta de su pequeñez, de su limitación. No se dio cuenta de que el que realmente lo sabe todo es Dios. Y que Él siempre tiene algo para ayudarnos, siempre tiene algo para decirnos, siempre tiene alguna palabra para cada situación de nuestras vidas. Y dice, bendigan a los que le persiguen, bendigan y no maldigan, sean empáticos. Después, tercera cosa que nos pide, aparte de hacer el bien y dejar de lado el mal, ser empáticos nos pide ser humildes. Y solamente en la medida en la que tenemos los ojos puestos en la cruz, podemos nosotros aprender humildad. Aprender hasta qué punto Dios quiere que seamos humildes. Y que podamos realmente amar. Que podamos salir de nosotros mismos y amar. Y dice en el 17, no devuelvan a nadie mal por mal. No devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Entonces, aquí ya no se trata solamente de hacer algunas cosas buenas, sino de una actitud ante la vida. El otro día les compartí una homilía al padre Lalo en donde él decía que la alegría no es algo secundario en el cristiano, no es algo opcional, sino que nosotros teniendo esa certeza de que Cristo nos acompaña y que junto a Cristo vamos a ir al final de nuestras vidas, eso nos da una alegría diferente. Eso nos permite llevar la vida y llevar una pandemia con alegría. Y a pesar de que perdamos gente querida, a pesar que perdamos gente que valoramos y que nos gustaría poder seguir teniéndoles a nuestro lado aquí, podamos alegrarnos porque a lo mejor ellos ya están en el cielo. Y que nosotros podamos rezar para que así sea si aún todavía no llegaron. Ni que desde allá ellos puedan interceder por nosotros, por vos y por mí, por vos y por mí, para que también podamos llegar algún día y encontrarnos allá arriba. Así que hermanos, nos dice que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Entonces, todo esto que San Pablo nos dice, hablar bien, decir cosas buenas, ser empático, ser humilde, se nota. Y cuando no somos así, se nota más, inclusive. Entonces, ¿por qué Él nos dice esto? Porque nosotros tenemos un mensaje que transmitir. Nosotros tenemos un mensaje que transmitir. Y las personas van a escuchar ese mensaje en la forma en la que nos ven a nosotros. La gente recibe el mensaje como la gente le ve al mensajero. Como te ve a vos, así la gente va a recibir ese mensaje. Entonces, para poder cumplir con lo que el Señor nos pide, de llevar su mensaje, es primero poder estar con Él. Marcos 13:3 o 3:13, 3:13, 3:13 y 14. Dice, Jesús subió al monte y los llamó a quienes Él quiso. Hoy el Señor te llamó y por eso estás de ese lado de la pantalla. No porque haya sido una coincidencia como el mundo lo presenta, sino una diosidencia. Para que hoy puedas encontrarte con el Señor y después salgas a anunciar ese mensaje. Sin embargo, eso implica que no solamente seamos buenos, empáticos, humildes, sino que la gente pueda notar también eso, que la gente note eso. Entonces así van a recibir el mensaje con alegría y van a hacerlo carne, van a llevarlo a su vida y entonces después así van a
a continuar acercándose corazones al Señor. Después dice en el 18, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Eso significa a veces hacer silencio. Muchas veces tenemos tantas ganas de decir lo que sentimos y sin embargo hay momentos en los que tenemos que hacer silencio. Y otros momentos en los que hacemos silencio cuando deberíamos de hablar. Entonces, es importante que podamos tener este discernimiento, que podamos nosotros discernir qué hacer en cada momento. Y la oración es la que nos da ese discernimiento, este contacto con la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, hasta de memoria, aunque sea algunas partes. Entonces, de esa forma vamos a poder nosotros hacer lo posible para vivir en paz. Después dice en el 19, hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. A menudo nos toca vivir injusticias, entonces esas injusticias tienden a acumularse y se acumulan, suman, hasta que después llega un momento en el que ya no soportamos y queremos nosotros hacer justicia por manos propias. Cuando vemos la injusticia, la corrupción existente en nuestro país, cuando vemos alguna injusticia dentro de nuestra casa, en la calle, entonces es importante que en ese momento obremos acorde a la ley, que podamos obrar acorde a la ley civil y acorde a la ley de Dios. Santiago 1, 1:14 o 1:20. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces, estamos llamados a poder ser justos, a poder discernir qué hacer. Si este es momento de hacer silencio, después lo reclamo. Si este es momento de reclamar, le pido a Dios para hacerlo de la forma en la que corresponde. Y nos dicen, dejen que sea Dios quien castigue. Pero ¿cuál es el tipo de castigo que da Dios? Esta pandemia, por todo el pecado, por el aborto, por el asesinato, por eh, la corrupción, por tantos pecados. Entonces Dios mandó esta pandemia para que nos acerquemos a Él. ¿Es el castigo que Dios da? Yo estoy convencido de que no. Y estoy convencido porque el Evangelio así lo enseña. Jesús dice, el Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos y pecadores. Es decir, aquí en la tierra hay ciertas cosas que Dios permite. Sin embargo, hay muchas que recién en la vida eterna vamos a rendir cuentas. Hay cosas que recién en la vida eterna vamos a rendir cuentas. Jesús mismo dice, cuando le presentan varios casos, le presentan el caso de los judíos que murieron, fueron asesinados y se mezcló su sangre. Y él dice, ¿ustedes creen que ellos murieron porque eran más pecadores que ustedes? Yo les digo que no, dice Jesús. Yo les digo que no. Y después cuando se derrumbó la torre de Siloé y le mató a 18 personas, también en el Evangelio de Mateo. Y él les dice, ¿ustedes piensan de que fue porque ellos eran más pecadores que ustedes? Yo les aseguro que no, dice el Señor. Yo les aseguro que no. Entonces, ¿cómo entendemos este castigo? Yo creo que uno de los castigos es que Dios permite la consecuencia de nuestros actos, de que si nosotros sembramos vientos se cosechen tempestades. Entonces, esa consecuencia que permite Dios en nuestras vidas de nuestros pecados, yo creo que es una forma de castigo ya aquí en la tierra. Por ejemplo, una persona que fuma y le da cáncer, una persona que vive una vida desordenada en lo sexual y le da una enfermedad de transmisión sexual, una persona que toma en exceso se enferma del hígado. Entonces, que Dios permita la consecuencia de nuestros actos, yo puedo entenderlo como una forma de castigo. También
Es el peso de nuestra conciencia. Esa conciencia que no nos deja dormir. Podemos estar solos y nadie vio, pero aquí adentro nos pesa. Y eso es una forma de castigo, es una forma de peso por lo que hacemos mal. Y finalmente el tercer castigo, aparte de las consecuencias de nuestros actos que permite, aparte del peso de nuestra conciencia, está el juicio final. Jesús dice, cuando llegue el momento se separará el trigo de la cizaña. Antes no, antes no. No sea que cuando corten el trigo, corten también la cizaña. Es decir, Dios no va a mandar una pandemia para que los ricos que no les importa nada se mueran y sean los pobres los que terminen sufriendo por culpa de ellos. No, Dios no es así. Entonces, Dios al ser infinitamente justo, Él le da a cada uno su paga acorde a lo que esa persona decidió libre y voluntariamente. Y dice, mía es la venganza, yo daré lo que se merece. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, esto es para nosotros. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara, dice. Así se avergonzará de su actitud. Es otra traducción. Y dice en el 21, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Entonces, nos invita Dios en esta última parte a poder retribuir de forma diferente a lo que recibimos. Y humanamente eso parece imposible, y humanamente eso probablemente sea imposible, pero con Dios todo es posible. Con ese Espíritu Santo que va a volver a ser infundido sobre nosotros, todo es posible. Es posible devolver amor al que te hace daño. Cuando nosotros leemos el libro de las florecillas, donde se cuentan algunas historias y capítulos de la vida de San Francisco de Asís, había un guardián en el lugar donde estaban los franciscanos y vinieron tres ladrones que eran famosos ladrones y vienen a pedir comida. Y el portero les echa y les dice una vergüenza lo que ustedes hacen, no pueden hacer esto, váyanse y no vuelvan nunca más, no les quiero volver a ver. Después llega San Francisco que estuvo ausente y le cuenta al guardián lo que ocurrió. Y San Francisco se enoja y le dice, ¿cómo podés hacer esto en contra del Evangelio? Nosotros tenemos que amar a los que nadie ama. Amar a los que nadie ama. Esto que recogí recién de limosna, de vino y de pan, te vas a ir, vas a recorrer todos los montes y hasta encontrarle y le vas a dar y le vas a pedir perdón. Y se va al portero hasta que les encuentra a los ladrones, les da la comida y ahí ellos se arrepienten. Ahí es como que es tan evidente lo mal que actuaron que ellos deciden cambiar. Ellos deciden cambiar y se unen a la orden después de los franciscanos por ese acto de amor tan grande. Ellos dicen, ¿cómo nosotros siendo tan miserables, Él nos ama y comparte con nosotros y nos da más de lo que ya le quitamos? Entonces, ese es el amor al que estamos llamados. Resumen. Primero, no hacer el mal y hacer el bien. Segundo, permanecer atentos para ser empáticos. Empático. Ponernos en el zapato del otro. Tercero, primero dijimos ser buenos y no malos, ser atentos, empáticos. Después nos invitaba a ser humildes, a hacernos servidores del resto de las personas, a poder amar más allá de lo que nosotros necesitamos. Y finalmente, a poder estar con Dios para poder lograr todo esto que Él nos pide. Entonces, con esta actitud de poder hacer el bien y dejar de hacer el mal, de poder ser empáticos, de poder ser humildes, vamos a continuar para ver cómo lo logró San Pablo y qué hizo él en este libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí dice Hechos 243. Imagínense en qué parte del libro ya estamos. Hechos 24. Espero que se encuentren todos muy bien, a los que se unen recién ahora, que puedan también compartir esta transmisión, que puedan entrar en el ambiente de oración y unirse
para recibir este mensaje que el Señor tiene para nosotros, para cada uno de ustedes y para mí también, por supuesto. En el libro de Hechos de los Apóstoles estuvimos viendo ya desde el comienzo la obra del Espíritu Santo. Ya los primeros cristianos se animaban a llamarle el Evangelio del Espíritu Santo, porque más allá de narrarse la vida de San Pablo y de San Pedro, se narra la obra del Espíritu Santo como alma de la misión, como alma de toda la misión que Cristo nos dejó. Imagínense, en estos días se leyó en el Evangelio: conviene que yo suba al Padre, dice Jesús. A ustedes les conviene que yo suba al Padre. Imagínense, conviene de que Jesús, de que Cristo nuestro Maestro, ya no esté en la tierra. Así de importante es el Espíritu Santo, porque, dice él, cuando yo suba, les enviaré el Espíritu Santo y Él dará testimonio de mí y les mostrará la verdad. Así de importante es el Espíritu de Dios, hermano. Es Dios mismo que habita en nosotros, que habita en el templo de nuestro cuerpo. Entonces, es importante que acudamos siempre a este espíritu de amor, a este espíritu que obró y sigue obrando en la iglesia y guiándole desde el inicio de los tiempos. Así que vimos ya cómo, vimos ya cómo San Pablo fue apresado. Él hizo sus 3 viajes misioneros, ya vimos eso en las catequesis anteriores, y después al final él vuelve a Jerusalén para poder ser apresado, para poder ser apresado. Él ya sabía, el Espíritu Santo ya se lo anunció, la gente a su alrededor se lo anunció y sin embargo Jesús se le aparece y le dice: vos, así como diste testimonio de mí en Jerusalén, vas a dar testimonio en Roma. Y así es como hoy el Señor quiere que nosotros, vos y yo, demos testimonio en nuestras casas, en la calle y en todos los lugares hasta los confines de la tierra. Habíamos visto al final de este capítulo 23 que habían apresado a San Pablo y le llevaron para que él sea juzgado por los romanos. Los judíos querían matarle, querían que él sea trasladado desde donde estaba a la ciudad de Jerusalén y por el camino emboscarle y asesinarle. Sin embargo, los familiares se enteraron, San Pablo también, se tomaron las medidas y bueno, San Pablo llega aquí a dar su juicio. Se presentó ante Félix y ahora va a comparecer. Empezamos. Hechos 24, del 1 al 27. Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, y presentaron una demanda contra Pablo ante el gobernador. Fue llamado Pablo y Tértulo empezó su acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti y las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar, y te estamos plenamente agradecidos. Pero no quisiera abusar más de tu tiempo y solamente te ruego que nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. Nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Incluso intentaba profanar el templo cuando lo tomamos preso. Queríamos juzgarlo según nuestra ley, pero el comandante Lisias intervino en forma muy violenta y nos obligó a soltarlo. Luego declaró que sus acusadores tenían que presentarse ante ti. Si tú lo interrogas, podrás comprobar todas las cosas de que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron, afirmando que realmente las cosas eran así. Entonces el gobernador dio la palabra a Pablo, que contestó: sé que has administrado esta nación durante muchos años
y esto me hace sentir muy confiado para exponer mi defensa. Tú mismo podrás comprobar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén en peregrinación y que nadie me sorprendió discutiendo en el templo o alborotando a la gente, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. De modo que no pueden probar los cargos de que ahora me acusan. Pero sí admito ante ti que sirvo al Dios de nuestros padres según nuestro camino. Pero sí admito ante ti que sirvo al Dios de nuestros padres según nuestro camino, que ellos llaman secta. Creo en todo lo que está escrito en la ley y los profetas, y espero de Dios como ellos mismos esperan, la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los pecadores. Por eso yo siempre Por eso yo también me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Después de muchos años, he vuelto a traer ayuda a los de mi nación y a ofrecer sacrificios. Y esta es la razón por la que me encontraron en el templo. Me había purificado según la ley y no había aglomeración de gente ni tumulto. Todo empezó por causa de unos judíos de Asia que hoy deberían estar aquí para acusarme, si es que tienen algo contra mí. Que los, que los aquí presentes digan qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser esto que dije en voz alta ante ellos. Yo soy juzgado hoy por ustedes a causa de la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado sobre el camino, postergó el caso con estas palabras: Cuando baje el comandante Licias, resolveré este caso. Dio instrucciones al oficial para que vigilara a Pablo, pero dejándole cierta libertad y sin impedir que los suyos lo atendieran. Algunos días después vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo dejó hablar de la fe en Cristo. Pero cuando habló de la justicia, del dominio de los instintos y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: Por ahora puedes irte, te llamaré en otra oportunidad. Félix tenía esperanza de que Pablo le ofreciese dinero y por eso lo llamaba a menudo para conversar con él. Pasaron así 2 años, entonces Félix fue reemplazado por Porcio Festo, y como quería quedar bien con los judíos, dejó a Pablo preso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo San Pablo se somete a la justicia, cómo San Pablo apela a la justicia y aprovecha esa situación para poder ir a dar testimonio. San Pablo, cuando escuchamos todo este discurso, él no se dedica a acusarle a las personas que le habían perjudicado a él, porque él podía contar eh, de que las personas se reunieron y armaron una conspiración para matarle. Sin embargo, de eso no escuchamos nada en esta noche, en esta explicación que dio San Pablo, en esta exposición. ¿Y por qué él no lo hace? ¿Por qué él no hace énfasis en acusarle a los otros, sino más bien en defenderse a él mismo? Porque para él lo más importante era el testimonio. Para él lo más importante era el mensaje que él tenía que transmitir. Él no quería desviar la atención por nada del mundo, por nada del mundo. Entonces, este mensaje de que Cristo es el Señor, que en este caso no lo menciona, sino que él va mencionando acorde a lo necesario. Entonces, él pone su atención en lo importante. Muchas veces nosotros tendemos a desviarnos, a preocuparnos por cosas que no son tan importantes, que no son tan importantes. Tal vez nos preocupamos más por la salud física que por la salud espiritual.
Todo el mundo preocupado. ¿Y para cuándo la vacuna? ¿Para cuándo la vacuna? Y uno va a las iglesias y prácticamente vacías muchas. Ni siquiera en domingo y se cumple a rajatabla y sin embargo uno va a bares, o ni siquiera es necesario que vaya. Al pasar enfrente ya puede ver cómo están abarrotados. Los supermercados llenos, los shoppings llenos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no solemos actuar como San Pablo. No tenemos esta prioridad clara como él tenía. Sin embargo, podemos ir aclarando, podemos ir definiendo qué es lo importante para nosotros, que esa salvación, que esa vida espiritual, que esa salud espiritual es mucho más importante que la salud física. La salud física podemos perderla hoy y se acaba nuestro paso por esta tierra. Sin embargo, la vida eterna nos espera. Eso fue lo que, lo que vamos a ver que San Pablo menciona a continuación. Dice, 5 días después de que se le apresó, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos ancianos. Ya explicamos por qué dice bajó. Porque si bien en el mapa parece que está más arriba la ciudad de Cesarea, no se refiere a ese recorrido en el mapa, sino a la diferencia de distancia. La ciudad de Jerusalén estaba sobre el monte, entonces de ahí baja, desciende a la ciudad de Cesarea para poder acusar a San Pablo con un abogado. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el derecho puede ser utilizado tanto para bien como para mal, para acusar a inocentes y lograr su condena. Sin embargo, en la medida en la que se presente la verdad y los jueces sean justos, eso va a dejar de ocurrir. Y dice, 5 días después el sumo sacerdote Ananías bajó con un abogado llamado Tértulo y presentaron una demanda contra Pablo ante el gobernador. Fue llamado Pablo y Tértulo empezó su acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti. Entonces empieza la adulación previa, empieza ese proceso de convencimiento, que es importante que nosotros, cuando nosotros queremos hacerlo con un fin bueno, también es importante que lo hagamos. Porque muchas veces, en este caso, él tenía una intención negativa. Él quería lograr de que a Pablo se lo lleve de vuelta a Jerusalén y entonces así los judíos le asesinen por el camino. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una intención pura, como la de San Pablo, una intención santa incluso, es importante que también podamos convencer, que también podamos hacerlo esto como San Pedro lo dice en su carta, con dulzura y con respeto. A menudo actuamos de forma diferente y queremos imponer el mensaje, queremos imponer la verdad, en lugar de presentarla con amabilidad, de presentarla con respeto y con dulzura para que esa persona pueda acogerla. Entonces, qué importante es eso, queridos hermanos, ese relacionamiento. ¿Qué ejemplo nos está dando nuestro querido Papa Francisco? Él, siendo el Papa, siendo el sucesor de Pedro, teniendo toda la autoridad recibida por Cristo de forma legítima, él se hace pequeño. Y él sale al encuentro, en lugar de exigir de que todas las personas que no tienen esa autoridad legítima establecida por Dios vengan, él sale al encuentro. Él sale al encuentro, va junto a los imanes, va junto a las diferentes religiones. Es Él el que sale al encuentro, dándonos el ejemplo de cómo tenemos que ser, de salir nosotros al encuentro de los que están alejados de Dios, de los que luchan contra Dios, para poder, así como este abogado y así como nos pide San Pedro, nos pide Dios a través de San Pedro, que podamos presentar estos motivos, presentar el Evangelio con respeto y con dulzura. Sin embargo, bueno, vemos de que esto también puede ser utilizado para el mal. Y dice, todo esto lo reconocemos de mil maneras y en cualquier lugar y te estamos plenamente agradecidos. No quiero abusar de tu tiempo y solamente te ruego nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión.
Y aquí empiezan las acusaciones. Dice, nos consta que este hombre es peor que la peste. Imagínense de lo que, cómo le acusaban a San Pablo. Y la peste, estamos hablando como si fuera un castigo de Dios, así como lo veían los judíos. Entonces, ¿qué puede ser peor que la peste que destruye todo aquello por lo que trabajamos? Hoy en día podemos considerar a la pandemia, a este coronavirus como una peste. Dice, este hombre es peor que el coronavirus. Esa es la acusación que está haciendo. Y dice, crea división entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Incluso intentaba profanar el templo cuando lo tomamos preso. Queríamos juzgarlo según nuestra ley, pero, dice, pero el comandante Licias intervino de una forma muy violenta y nos obligó a soltarlo. Luego declaró que sus acusadores tenían que presentarse ante ti. Si tú lo interrogas, podrás comprobar todas las cosas de que lo acusamos. Los judíos lo apoyaron, afirmando que realmente las cosas eran así. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo preso, él apela al juicio romano por su ciudadanía romana. Finalmente bajan de Jerusalén, este sumo sacerdote con su abogado, hacen las acusaciones y los judíos dicen sí, es verdad lo que están diciendo. Sin embargo, ahí toca la defensa de San Pablo. Y dice, entonces el gobernador dio la palabra a Pablo que contestó, sé que has administrado esta nación durante muchos años y esto me hace sentir muy confiado para exponer mi defensa. Ahí está la audacia de San Pablo de poder responder y defender su causa. Y dice, tú mismo podrás comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén en peregrinación y que nadie me sorprendió discutiendo en el templo o alborotando a la gente ni en las sinagogas ni en la ciudad. Habla con hechos, habla con la verdad. De modo que no pueden probar los cargos de que ahora me acusan, pero sí admito ante ti que sirvo al Dios de nuestros padres, según nuestro camino que ellos llaman secta. Aquí San Pablo deja bien claro, y de esto lo resalta San Juan Crisóstomo, si no me equivoco, y él dice, el cristianismo no es una secta más del judaísmo, no es una secta más del judaísmo, sino que es realmente una fe que continúa, que se basa en el judaísmo, pero que sin embargo trae un nuevo norte, ¿sí? Trae una buena noticia, muestra un nuevo Salvador que ya se mencionaba en el Antiguo Testamento, ya se le hacía referencia, sin embargo ellos lo veían como un personaje político. Sin embargo, Cristo vino a salvarnos del pecado y de la muerte. Y dice, tú mismo puedes comprobar que yo cumplí las cosas, que yo hice bien las cosas acorde a lo que nosotros creemos como judíos. Y dice, admito que creo en el Dios de nuestros padres según nuestro camino, que ellos llaman secta. Creo en todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Yo creo que en esta frase se resume toda la vida de San Pablo. Dice, creo en todo lo que está escrito en la ley y los profetas y espero de Dios como ellos mismos esperan la resurrección de los muertos. ¿Por qué digo que toda la vida de San Pablo se resume en estas palabras? Porque él dice, creo todo. Yo no soy una persona relativa, yo no soy una persona selectiva que elijo lo que a mí me conviene creer para creer, como muchos hoy lo hacen, lastimosamente, tristemente hay que decirlo. Hay gente que dentro de la iglesia misma elige qué creer. Fray Nelson le llama como cristianos a la carta, eligen de estos 10 mandamientos, estos 8 sí, pero estos dos es como que ya están fuera de época.
Es como que son retrógradas, son de otras épocas. Sin embargo, todos los 10 mandamientos tienen exactamente la misma vigencia que antes. Y nosotros no elegimos qué creer. Lo que yo vengo a enseñarles, a compartir con ustedes, yo no elijo qué enseñar. Yo preparo todo acorde al magisterio de la iglesia, toda esa tradición apostólica que antes de que la escritura exista ya había empezado. 20, 30 años antes de que se escriba la primera carta del Nuevo Testamento, ya existía esa tradición. Y esa es la tradición que yo aprendo para poder transmitirles. Y yo no elijo qué creer, yo no elijo qué enseñar, sino lo que la iglesia, con esa autoridad que recibió de Dios, porque así lo decidió Él, es lo que yo transmito. Entonces nosotros estamos llamados a creer todo lo que está escrito, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque hay gente que dice, no, ahora es solamente el Nuevo, el Antiguo ya no tiene sentido y sin embargo lo que le da peso al Nuevo es el Antiguo. Todas las profecías que se anuncian ya se anunciaban en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo que habló por boca de los profetas. Es el mismo Espíritu en toda la historia de la salvación. Entonces, nosotros no podemos elegir qué creer. Nosotros tenemos que creer todo. Y creer implica vivir. Creer implica vivir. Por eso digo que se resume aquí la vida de San Pablo, porque creer implica vivir. Si yo creo de que existe el coronavirus, yo no puedo andar como si nada. Voy a ponerme un tapabocas, voy a cuidarme. Si es que yo realmente creo de que es un virus mortal. Si es que es un virus que puede desencadenar otras enfermedades que terminan siendo mortales. Si yo creo eso, yo vivo eso. Entonces San Pablo cree esto y lo vive. Y él lo cree todo, toda la ley y los profetas, incluyendo la resurrección de los muertos. Dice tanto de los justos como de los pecadores. ¿Por qué tanto de los justos como de los pecadores? Porque Jesús mismo lo dijo. Capítulo 5 de San Juan, versículo 29. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Repito, Juan 5:29, palabras de Jesucristo. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Entonces, todos vamos a resucitar, buenos y malos resucitamos. Sin embargo, el lugar a donde vamos, algunos a la derecha, otros a la izquierda, acorde a lo que decidieron. Hay gente que hoy lo presenta como que no, como que esto es un invento, esto es cuento de brujas, esto es cuento de ancianas, en donde no existe el infierno. Porque Dios es tan misericordioso que no importa lo que nosotros decidimos, nadie va a estar en el infierno. Si es que existe el infierno porque es un dogma de fe, seguramente está vacío. Y sin embargo no es así. Nuestro Señor 14 veces se refiere al infierno durante, durante su predicación que quedó por escrito en los evangelios. Él mismo dice, todos van a resucitar, los que obraron el bien resucitarán para la vida. Hay una vida eterna. No es aquí en la tierra donde se purgan todos los pecados y aquí ya se vive el infierno y el cielo. No tiene punto de comparación el infierno con respecto al sufrimiento que podamos tener aquí. Y no tiene punto de comparación la alegría que podamos vivir en esta tierra con respecto a la alegría que vamos a tener al llegar a la presencia de Dios y ser recibidos triunfalmente. San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente pueda imaginarse lo que Dios tiene preparado para aquellos que decidan ir para ahí. Entonces, queridos hermanos, es importante que creamos todo y que actuemos en consecuencia, que vivamos realmente acorde a la vida eterna. Si muere una persona cercana y claro que le vamos a extrañar, por supuesto que sí. Ahora hace poco falleció el padre César Llamose. Yo le extraño a ese sacerdote. Yo recorría 15 kilómetros para escuchar sus misas. Sin embargo, yo me pongo contento porque él hoy puede estar ya cantando desde el otro lado, cantando con todos los santos intercediendo por nosotros. Entonces, empezamos a enfrentar la vida y las situaciones de una forma diferente. La vida va a seguir así.
El mundo va a seguir como es, dominado, dominado por el demonio, yendo al precipicio, pero nosotros podemos tomar una decisión. Vos podés tomar una decisión así como yo. Hoy podemos decidir qué responder a Jesús. Si realmente queremos creer todo lo que nos dice o queremos elegir nosotros qué creer. Si seguimos el ejemplo de Jesús que dice, yo no les enseño, no traigo nada de mi parte, yo les enseño todo lo que recibí de mi Padre, eso les doy. Y así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes a continuar la misión, a la misión entera, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta también. Y dice, por eso yo me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Hay gente que interpreta mal estas palabras de San Pablo, la quitan de contexto y dicen, no, todos fuimos salvados por la fe. Y por la fe todos somos salvos, ya no importa lo que hagamos. No es, y sin embargo, el que dice eso aquí afirma y dice, por eso yo me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia. ¿Por qué? Porque esa salvación ya se consiguió para nosotros, para vos y para mí. Sin embargo, nosotros podemos perderla. Nosotros podemos elegir rechazar esa salvación. Y Dios respeta nuestra voluntad. Dios respeta nuestra libertad. Entonces, tomemos una decisión y vivamos en consecuencia. Vivamos en consecuencia. Y dice, en el 17, después de muchos años, cuenta San Pablo, he vuelto a traer ayuda a los de mi nación y a ofrecer sacrificios. Y esta es la razón por la que me encontraba en el templo. No para profanar, sino para cumplir con su obligación y para poder ayudar. Para eso. Y dice, me había purificado según la ley y no había aglomeración de gente ni tumulto. Sin embargo, todo empezó por causa de unos judíos de Asia que hoy deberían estar aquí para acusarme, si es que tienen algo contra mí. Que los aquí presentes digan qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín. A no ser esto que yo dije en voz alta ante ellos, yo soy juzgado hoy por ustedes a causa de la resurrección de los muertos. Aquí vemos nuevamente esa similitud entre las acusaciones que le hicieron a Jesús de rebelde político, de ir contra el César, de que él era rey, y vemos aquí de que él es rebelde, de que él quiere causar esas divisiones. Entonces ahí vemos esta similitud entre las acusaciones que recibieron Jesús y San Pablo. Y dice, Félix estaba bien informado sobre el camino. Qué importante es esto, queridos hermanos. Estar informados antes de emitir un juicio, antes de tomar una decisión. Fundamental. Todo cristiano no puede actuar nomás porque sí, como simples animales que por instinto actúan. Nosotros estamos llamados a poder estar bien informados antes de emitir una opinión, antes de tomar una decisión, ya sea para elegir a un gobernante, como nosotros estamos próximos también aquí en Paraguay, como para tomar una decisión personal que cada uno pueda poner en ese lugar de esa decisión, eh, la decisión que le toque tomar. Y que pueda realmente informarse y actuar en consecuencia, así como lo hizo Félix. Y dice, él estaba bien informado sobre el camino y postergó el caso con estas palabras. Cuando baje el comandante Licias, resolverá este caso. Dio instrucciones al oficial para que vigilara a Pablo, pero dejándole cierta libertad y sin impedir que a los suyos que lo atendieran. Aquí vemos un hecho de profunda tristeza, porque dice, él estaba bien informado, él conocía, él sabía quién era el camino, él sabía qué era lo que enseñaban y sin embargo no fue capaz de tomar una decisión. No fue capaz de jugarse por el camino, de jugar la vida, su vida por el camino. Porque dice, él estaba bien informado y hay gente que no sabe, que no conoce de Cristo, no le conoce a él, no conoce su iglesia. Sin embargo, nosotros que conocemos somos tibios.
y no vivimos con radicalidad ese amor a Cristo. Y el Señor hoy nos vuelve a preguntar, así como le preguntó a sus apóstoles en aquel entonces. Cuando Él expone toda la doctrina y dice, bueno, en el capítulo 6 de San Juan, Él dice, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice después. Pero antes, en el sermón eucarístico en Juan 6 dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que lo coman y lo beban tendrán vida eterna, dice Él. Y Él utiliza las palabras en griego justamente de forma en la que no se pueda malinterpretar. Y utiliza ya no el verbo phagein, que puede interpretarse de forma figurada, sino de forma literal. Utiliza el verbo trogon a partir del versículo 63 o 64 del Evangelio. Y, y dice, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Entonces, ahí la gente dice, no, esto es demasiado, yo no puedo creer esto. No entendían. Entonces ahí Jesús les hace una pregunta. No sé cuántas personas se marcharon. Y Él les pregunta a los 12, ¿ustedes también quieren marcharse? Conociendo y sabiendo ya, ustedes también quieren marcharse. Y ahí es donde nos toca a nosotros, queridos hermanos, hoy responderle al Señor como San Pedro. ¿A quién iremos? Al mundo que nos vende humo. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo en todo tu mensaje. Creo en tu palabra, Señor. Te creo a vos. Y me esfuerzo por vivir. Me esfuerzo por ser santo. Sean santos como su Padre que está en el cielo es santo. Y nos cuesta, hermanos. Pero lo importante es luchar y cada día un paso, cada día un paso. Solo por hoy. Solo por hoy. La santidad parece imposible. Y es imposible para nosotros. Pero con Dios hoy podemos. Solo hoy. Y mañana y de vuelta lo mismo. Solo por hoy. Solo hoy voy a creer todo y voy a intentar vivir. Y si me caigo, me levanto. Nos puso el sacramento de la reconciliación para vivir esa fiesta del perdón. Para poder permanecer fieles, volver a levantarnos. Volver a decir sí. Perdón, me equivoqué. Quiero ser santo. Dame tu fuerza, dame tu gracia. Porque si de mí depende, estamos perdidos. Perdidos. Entonces, solamente la gracia de Dios es la que nos permite y nos anima a continuar y seguir y buscar y no solamente aceptar esa voluntad de Dios, sino amar la voluntad de Dios. No solamente creer, sino amar el camino de Dios. Una cosa es aceptar la voluntad de Dios, otra cosa es amar la voluntad de Dios. Y eso solamente podemos lograrlo con una vida de oración, así como la tenía San Pablo, así como la tuvo Cristo. Y dice, algunos días después vino Félix con su esposa, Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo y lo dejó hablar de la fe en Cristo. Pero cuando habló de la justicia, del dominio de los instintos y del juicio futuro, Félix le dijo, hasta acá, Pablo. Y así es muchas veces. La gente escucha y empieza a escuchar, no sé, una catequesis, una prédica, hasta que después empieza la parte de las exigencias, empieza la parte de los mandamientos, empieza los deberes que tenemos para con Dios. Nosotros queremos todos los derechos de hijos, pero no queremos cumplir con los deberes. Entonces, es ahí donde cuando se empieza a hablar de justicia, de que no podemos quedarnos callados ante la injusticia, que tenemos que actuar para no ser cómplices. Cuando se empieza a hablar del dominio propio, dominio de los instintos, no. Si uno tiene que hacer lo que uno quiere cuando quiere ahora. Y si no, no. Si no, deja nomás. Eso es lo que el mundo te presenta. Entonces, cuando uno empieza a decir, no, hay que hacer ayuno físico, hay que tener vida de oración, hay que dejar de pecar,
Hay que dejar de robar, hay que dejar de ser corrupto. Entonces ahí de repente, no, hasta acá. No se puede divorciarse la gente. No, hasta acá. Entonces, querido hermano, hay que tomar una decisión. El Señor es bien claro y nos lo mostró a través de los santos, nos mostró a través de San Pablo, a través de su palabra. Y yo sé que es difícil, a mí también me cuesta. Sin embargo, yo sé lo que hay que hacer. Y procuro y me esfuerzo y con la gracia de Dios voy mejorando. Entonces es importante, queridos hermanos, que luchemos, que no seamos tibios, así como Félix, de saber lo que tenemos que hacer y seguimos coqueteando con el enemigo. Hay cosas que es importante cortar de raíz, hay cosas que tenemos que dejar de hacer, hay situaciones, hay personas de las que hay que alejarnos, necesariamente, porque cada vez que volvemos, volvemos a pecar. Hay situaciones que debemos suspender por amor a Dios y solamente con su gracia vamos a poder hacerlo. Entonces, dice aquí de que cuando empezó a hablarle del juicio futuro, de que va a haber un juicio, de que van a rendir cuentas de sus actos, de que Dios todo lo ve, Félix se asustó y le dijo, ahora puedes irte. Félix tenía la esperanza de que Pablo le ofreciese dinero. Siempre tenemos algún interés, alguna ventaja, algo que queremos ganar y no nos damos cuenta que estamos perdiendo nuestra vida eterna. Estamos sacrificando el regalo más grande que Dios tiene, que es compartir con Él toda la vida por placeres que duran minutos o máximo. Algunos placeres pueden llegar a durar años. Sin embargo, esos se van a acabar y ahí va a llegar el momento en donde nosotros vamos a tener que presentarnos frente al Señor. Vamos a tener que presentarnos con nuestras decisiones. Ojalá, hermanos, que tomemos las decisiones correctas, que podamos seguir el camino de Cristo, que podamos encontrarnos allá arriba y vivir de esa fiesta eterna, de esa fiesta con Dios. Y dice finalmente pasaron 2 años, entonces Félix fue reemplazado por Porcio Festo, y como quería quedar bien con los judíos, dejó a Pablo preso. Entonces, queridos hermanos, resumiendo un poco toda esta catequesis, Dios nos llama a dejar el mal y a hacer el bien. Dios nos llama a ser empáticos, a salir al encuentro, a estar atentos al prójimo. Nos llama a ser humildes y nos llama a tener fe. Nos llama a tener fe, a creer realmente en Él, en su amor, en su entrega y en su vida, en esa vida que Él nos ofrece ya aquí en la tierra, en parte, y una vida eterna. Entonces hoy nos toca a nosotros responder como Pablo y decir, creo todo y quiero vivir. Creo todo y quiero hacer las acciones que sean necesarias para poder vivir. Y poder decir como San Pedro y llevar ese mensaje que vivimos, esa amistad con Cristo, con dulzura y con respeto a todas las partes de nuestras vidas, a la parte académica, a la parte laboral, a la parte familiar, a la parte de las amistades. Entonces, de esta forma vamos a poder también responder como San Pablo, que estuvo dispuesto a estar preso 2 años y a tener paciencia para transmitir un mensaje, siendo clara su prioridad. Su prioridad uno, su amistad con Cristo y el testimonio. Punto. Vamos a darle gracias a Dios por poder encontrarnos nuevamente, por tener salud, por poder ver, por poder hablar, por poder escuchar, por poder caminar y por cada cosa que podamos dar gracias a Dios, démosle. Seamos agradecidos. Él nos regaló nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros talentos. Él nos regaló todo. Seamos agradecidos. Entreguemos lo mejor que tenemos. Nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestros recursos, lo que sea. Todo lo vale para intentar retribuir un poquito todo ese amor que Él nos regala.
Vamos a pedir que el Espíritu Santo nuevamente sea infundido en nuestra alma y que en este Pentecostés podamos, así como los discípulos, estar llenos del Espíritu Santo y salir a dar testimonio con nuestras palabras y nuestras obras. Vamos a rezar todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por habernos dado el mejor ejemplo del cristianismo, cómo ser cristianos, permanecer fieles a tu Hijo, incluso en momentos de la cruz, de pie ante la cruz y después de ella. Te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros y que así como tú recibiste el Espíritu Santo en aquel Pentecostés, puedas interceder por nosotros, por cada uno de tus hijos amados, para que recibamos también ese don que viene de lo alto y que nos fortalezca y nos dé el amor para cargar la cruz y ayudar al prójimo a cargar la suya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más, contentísimo realmente. Espero que podamos encontrarnos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Y si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla, difundirla. Y si ya la están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta y suscribirse al canal. De esa forma también colaboran con este proyecto de evangelización y ese mandamiento del Señor de llevarle a Él a todos los rincones de la tierra. Nos veremos el próximo lunes, si es que Dios quiere, a la misma hora y por el mismo canal. Buenas noches.